En una de las torres empresariales más imponentes de la ciudad, todo parecía funcionar con precisión suiza. El CEO, un hombre de carácter fuerte y obsesionado con el control, estaba orgulloso de la sofisticación tecnológica que mantenía su compañía en la cima. Pero una mañana, justo en el momento más crítico de una negociación millonaria, las pantallas de la sala de juntas parpadearon y luego se apagaron por completo. El sistema central de la empresa, aquel del que dependían todas las operaciones, había colapsado sin previo aviso. El pánico se apoderó de la oficina. Teléfonos que no funcionaban, ascensores detenidos entre pisos y empleados corriendo de un lado a otro buscando explicaciones. Los ingenieros de sistemas fueron convocados de inmediato, pero después de varios intentos fallidos, sus rostros reflejaban la impotencia. No podían reiniciar los servidores, no lograban acceder a los respaldos y, lo peor de todo, cada minuto de inactividad representaba pérdidas astronómicas para la compañía. El CEO golpeó la mesa con frustración, exigiendo respuestas. Los expertos murmuraban hipótesis, desde un fallo eléctrico hasta un ataque cibernético, pero nadie daba una solución concreta. La tensión crecía y la sensación de que el futuro de la empresa estaba en juego era palpable. La seguridad fue reforzada, cerrando los accesos para evitar filtraciones de información. En medio de ese caos, Manuel, el conserje del edificio, seguía realizando sus tareas aunque muchos lo veían como invisible, conocía cada rincón del lugar mejor que cualquiera. Esa mañana, su hija Camila, de tan solo 12 años, lo acompañaba porque no tenía clases. Sentada en una esquina, observaba la desesperación de los adultos con una mezcla de curiosidad y nervios. Camila era una niña despierta, apasionada por la informática gracias a un viejo ordenador que su padre había rescatado de la basura años atrás. Desde entonces, dedicaba horas a aprender de tutoriales y a experimentar con programas sencillos. Mientras veía a los ingenieros fracasar, notó en una de las pantallas reiniciadas un patrón que le resultaba familiar, algo que había visto en sus prácticas caseras. Al principio, dudó en hablar. ¿Quién iba a escuchar a una niña en medio de una crisis de esa magnitud? Pero al ver la desesperación del CEO y la angustia de su padre, se armó de valor. Caminó lentamente hacia la mesa principal y con voz clara pero temblorosa, dijo: «Yo creo que sé cómo solucionarlo». Los presentes estallaron en carcajadas. Algunos no podían creer lo que escuchaban. La hija del conserje ofreciendo arreglar lo que ni los mejores especialistas habían podido. El CEO la miró incrédulo y con tono burlón respondió: «¿Y qué vas a hacer tú, pequeña? ¿Jugar a los videojuegos mientras nosotros perdemos millones?». Camila no se dejó intimidar. Con firmeza, explicó que había reconocido un patrón en el código de error que aparecía brevemente antes de que las pantallas se apagaran. «Eso no es un fallo eléctrico, es un bloqueo intencional», afirmó. Su seguridad desconcertó a más de uno, y aunque la mayoría seguía sin tomarla en serio, algo en sus palabras sembró duda en el CEO. Si disfrutas de historias sorprendentes donde los héroes aparecen en los lugares menos esperados, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás relatos que inspiran, emocionan y demuestran que nunca hay que subestimar a nadie. El CEO, aún con escepticismo, decidió darle unos segundos de atención a Camila. «Muy bien, pequeña, muéstrame de qué hablas, pero si pierdes mi tiempo, harás que tu padre pierda su trabajo», dijo con dureza, provocando que Manuel se tensara de inmediato. Camila lo miró con valentía y asintió, dispuesta a correr el riesgo. Pidió acceso a una de las terminales bloqueadas. Los ingenieros protestaron, indignados de que se le permitiera a una niña manipular un sistema tan delicado. Sin embargo, el CEO levantó la mano y ordenó silencio.
Quizás no. Confiaba en ella, pero la desesperación lo hacía aferrarse a cualquier posibilidad. Manuel, aunque nervioso, confió en la inteligencia de su hija y la animó con una mirada. Camila comenzó a teclear con rapidez. Sus dedos parecían volar sobre el teclado, introduciendo comandos que los ingenieros reconocían, pero en un orden distinto, como si siguiera una lógica no convencional. En pocos minutos logró acceder a un registro oculto que revelaba intentos de ingreso externo al sistema. Las pantallas comenzaron a mostrar líneas de código que nadie había detectado hasta ese momento. El murmullo en la sala se transformó en asombro. Los especialistas se inclinaban para mirar, incapaces de comprender cómo aquella niña había encontrado un camino que ellos habían pasado por alto. «Alguien ha instalado un bloqueo deliberado», explicó Camila. «No es un error técnico, es un sabotaje. Y si seguimos insistiendo en reiniciar, solo perderemos más tiempo». El CEO frunció el ceño, dándose cuenta de la gravedad de lo que escuchaba. Si lo que Camila decía era cierto, no solo se trataba de un fallo, sino de un ataque interno que podía hundir a la empresa. Miró a los ingenieros y ninguno pudo contradecirla. Los datos que aparecían en pantalla eran irrefutables. Manuel, con lágrimas contenidas, miraba a su hija como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Ella no solo estaba defendiendo su dignidad, estaba también salvando la de su familia. Camila pidió permiso para seguir navegando por el sistema y rastrear el origen del bloqueo. El CEO, ahora mucho más serio, asintió sin discutir. Los ingenieros se apartaron, resignados a que la niña estaba viendo lo que ellos no habían visto. Con concentración absoluta, comenzó a revisar las últimas modificaciones en el servidor, detectando un acceso sospechoso que coincidía con la hora exacta en que el sistema colapsó. De repente, un nombre apareció en la pantalla. No era un hacker externo, sino un usuario interno con permisos privilegiados. El hallazgo estremeció a todos. Alguien de la propia compañía había ejecutado la orden que provocó el apagón. El silencio se volvió pesado y varias miradas nerviosas comenzaron a cruzarse en la sala. Camila, con calma sorprendente para su edad, señaló el registro y dijo: «No se trató de un accidente, sino de una acción planificada, y fue realizada desde esta misma oficina». El CEO se levantó de golpe, recorriendo con la mirada a sus colaboradores más cercanos, intentando descifrar quién sería capaz de traicionarlo de esa forma. Uno de los ingenieros intentó minimizar el hallazgo, diciendo que podía tratarse de un error de autenticación. Pero Camila negó con firmeza. «No es un error. Este código fue diseñado para ocultar rastros, y aún así dejó una huella. La persona que lo hizo confiaba demasiado en que nadie lo descubriría». Su tono seguro impresionó a todos los presentes. El CEO, respirando con dificultad por la tensión, pidió a Camila que continuara. Ella tecleó una secuencia adicional y logró abrir un archivo oculto que contenía instrucciones precisas para desactivar el sistema en intervalos programados. Era la prueba definitiva de que alguien planeaba no solo un colapso momentáneo, sino un ataque prolongado contra la compañía. El murmullo creció en la sala hasta que alguien señaló al director de operaciones, un hombre de confianza del CEO que en ese momento sudaba y evitaba mirar la pantalla. La evidencia era abrumadora y aunque no había confesión, la sospecha se inclinaba directamente hacia él. El CEO, lleno de rabia contenida, dio la orden de detenerlo y que seguridad lo apartara inmediatamente del lugar. La revelación había sacudido los cimientos de la empresa, pero todavía quedaba lo más difícil: restaurar por completo el sistema antes de que las pérdidas fueran irreversibles. Con el director de operaciones escoltado fuera de la sala, todos se quedaron mirando a Camila, como si de pronto fuera la única capaz de salvar lo que quedaba de la compañía. El CEO,
todavía incrédulo por la traición de su mano derecha, se giró hacia la niña y le dijo con seriedad: «Si tienes una manera de restaurar el sistema, hazlo. Ahora mismo eres nuestra única esperanza». Camila respiró hondo y pidió acceso total al servidor maestro. Los ingenieros dudaron al principio, pero el CEO ordenó sin titubeos que le dieran todas las credenciales necesarias. Era una decisión arriesgada, pero la situación lo exigía. Manuel observaba con el corazón en la garganta, consciente de la magnitud de lo que su hija estaba a punto de hacer. La niña comenzó a trabajar con una seguridad sorprendente. Creó un entorno aislado para evitar que el virus se propagara más. Restauró archivos desde respaldos escondidos en carpetas que los expertos ni siquiera habían revisado, y escribió líneas de código para cerrar las puertas que el saboteador había dejado abiertas. Cada tecla que pulsaba parecía abrir un camino de esperanza en medio del caos. Uno de los ingenieros, asombrado, murmuró: «Esto no lo enseñan en la universidad. ¿Cómo demonios sabe tanto?». Manuel, con orgullo, respondió: «Aprendió sola, con un ordenador que encontré en la basura. Desde entonces no ha dejado de estudiar». Aquellas palabras causaron un impacto inmediato en todos los presentes, que comenzaron a ver a Camila con respeto en lugar de burla. A medida que avanzaba, el sistema empezaba a mostrar signos de recuperación. Algunas pantallas volvieron a encenderse, los teléfonos comenzaron a sonar y los ascensores regresaron a su funcionamiento normal. El murmullo de asombro se transformó en aplausos espontáneos, mientras Camila continuaba concentrada en completar la restauración total. El CEO, que pocas veces expresaba emociones, no pudo evitar acercarse y observar con detenimiento cómo aquella niña estaba logrando lo que su equipo de expertos había declarado imposible. En su mirada ya no había sarcasmo ni desconfianza, sino una mezcla de gratitud y admiración. Finalmente, tras introducir un último comando, todas las luces del sistema se encendieron al unísono. La red central estaba de vuelta y con ella la esperanza de que la empresa no se hundiera. Camila, exhausta pero sonriente, se giró hacia su padre y le dijo en voz baja: «Te lo prometí, papá, todo estaría bien». La sala estalló en aplausos cuando las pantallas confirmaron que el sistema había vuelto a la normalidad. Algunos empleados se levantaron de sus asientos para felicitar a Camila. Otros la miraban como si acabaran de presenciar un milagro. El contraste era brutal. Minutos antes nadie le había tomado en serio, y ahora todos reconocían que sin ella la empresa habría colapsado. El CEO, con el rostro todavía marcado por la tensión, se acercó lentamente. Todos guardaron silencio, esperando sus palabras. Durante un momento parecía buscar qué decir, hasta que finalmente declaró: «Hoy, una niña nos ha dado una lección de humildad y talento. Ella hizo lo que ninguno de nosotros pudo. A partir de 1900, ahora su nombre debe ser recordado en esta empresa». Manuel no pudo contener las lágrimas. Había pasado años trabajando en silencio, siendo invisible para la mayoría, y ahora su hija se había convertido en la heroína de la jornada. Camila corrió a abrazarlo, y él la levantó en brazos con un orgullo que desbordaba cada gesto. «Sabía que tenías un don especial», le susurró, mientras ella sonreía con timidez. Los ingenieros, antes escépticos, comenzaron a acercarse para agradecerle y pedirle que les explicara cómo había detectado lo que ellos pasaron por alto. Camila, con la humildad que la caracterizaba, respondió: «No fue suerte, fue práctica y curiosidad. Cuando amas algo, siempre buscas la respuesta». Esa frase resonó entre todos como una verdad incontestable. El CEO dio la orden de convocar a la junta directiva de inmediato. Quería dejar constancia de lo sucedido y asegurarse de que el sabotaje no se repitiera. Pero también tenía otra intención: reconocer públicamente a Camila frente a quienes habían dudado de ella.
Lo que había ocurrido no podía quedar en silencio. En la reunión, mientras relataba cómo la hija del conserje había salvado la empresa, algunos directivos se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. Estaban acostumbrados a menospreciar al personal de servicios, pero la realidad los había golpeado de frente. El talento no depende de un cargo ni de un apellido. Camila, sentada junto a su padre, escuchaba todo en silencio. Para ella, no se trataba de fama ni reconocimiento, sino de haber ayudado cuando más se necesitaba. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo en su vida había cambiado para siempre. La junta directiva escuchaba incrédula mientras el CEO relataba cada detalle. Algunos intentaban disimular su sorpresa, pero era evidente que la idea de que una niña de 12 años hubiera salvado a la compañía los dejaba sin palabras. «No podemos dejar pasar esto como una simple anécdota», afirmó el CEO con voz firme. «Lo que Camila hizo hoy es prueba de que el talento puede venir de donde menos lo esperas, y eso debe servirnos a todos de lección». Uno de los directivos más veteranos, que rara vez reconocía méritos ajenos, se levantó y dijo: «Con todo respeto, señor, esta niña tiene un futuro brillante. Sería un error que su talento no recibiera apoyo. Propongo que la empresa patrocine su educación en informática». Las palabras provocaron un murmullo de aprobación entre los presentes. Manuel, al escuchar aquello, quedó sin habla. Había soñado con darle a su hija un futuro mejor, pero sus recursos nunca le habían permitido pensar en grandes oportunidades. Ahora, gracias a su valentía y a su inteligencia, se abría ante ella un camino que ni en sus mejores sueños habría imaginado. Camila, con los ojos brillantes, agradeció la propuesta. No pedía riquezas ni lujos, solo la posibilidad de seguir aprendiendo y explorando ese mundo que tanto la apasionaba. «Si me ayudan a estudiar, prometo usar lo que aprenda para ayudar a los demás», dijo con sinceridad, arrancando aplausos espontáneos de los asistentes. El CEO se levantó y se dirigió directamente a Manuel. «Hoy comprendí que no debo juzgar a las personas por su puesto ni por su apariencia. Usted no es solo nuestro conserje, es el padre de la niña que salvó a esta empresa. Y me comprometo a que, a partir de hoy, ambos recibirán el respeto que merecen». Las palabras resonaron con fuerza en la sala. Manuel sintió como, por primera vez en años, lo miraban no como a un empleado invisible, sino como a un hombre digno de reconocimiento. Camila lo tomó de la mano y le sonrió, sabiendo que juntos habían demostrado algo mucho más grande que restaurar un sistema. Habían derribado prejuicios. Al salir de la reunión, varios empleados se acercaron para felicitarlos. Algunos incluso se disculparon por haberlos ignorado en el pasado. Manuel, con humildad, aceptó cada gesto, mientras Camila caminaba a su lado con la frente en alto. Los días posteriores al incidente marcaron un antes y un después en la vida de Manuel y Camila. En el edificio, donde antes muchos pasaban frente a ellos sin siquiera saludar, ahora recibían sonrisas y palabras de respeto. Algunos empleados, inspirados por la historia, empezaron a invitar a Camila a clubes de robótica o a compartir libros sobre programación. La niña, con la misma humildad de siempre, agradecía cada gesto y continuaba aprendiendo con entusiasmo. Manuel, que durante años había sentido que su trabajo era invisible, ahora era tratado con dignidad. El CEO ordenó que su salario fuera aumentado y que se le asignara un horario más flexible para que pudiera pasar más tiempo con su hija. Más allá del dinero, Manuel valoraba sobre todo el reconocimiento y la justicia que tanto había esperado. Camila, por su parte, se convirtió en una especie de ejemplo para muchos jóvenes del barrio. Sus amigos la veían no solo como la niña que había salvado a una gran empresa, sino como alguien que demostraba que los sueños no
dependen de la riqueza ni del lugar donde naces, sino de la pasión y la perseverancia. El patrocinio para sus estudios llegó en cuestión de semanas. La empresa cubrió su matrícula en un instituto especializado en informática para jóvenes talentosos. Camila, emocionada, se lanzó de lleno a nuevas áreas como la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Manuel la acompañaba a cada clase, orgulloso de verla abrirse camino hacia un futuro que antes parecía imposible. Mientras tanto, el antiguo director de operaciones enfrentaba una investigación judicial. La prensa comenzó a cubrir el caso y el nombre de Camila apareció en varios titulares, presentándola como la niña prodigio que salvó una corporación. Aunque la atención era abrumadora, ella mantenía la sencillez que la caracterizaba, recordando siempre que todo había comenzado con un ordenador viejo rescatado de la basura. El CEO, profundamente agradecido, invitó a Camila y a su padre a una cena de gala, donde reconoció públicamente su hazaña. Hoy, nuestra empresa es más fuerte no solo por la tecnología, sino por las personas que nos inspiran a no rendirnos, dijo levantando su copa. Camila, nerviosa pero sonriente, recibió una ovación de pie de todos los asistentes. En el corazón de Manuel, la satisfacción era inmensa. No necesitaba más pruebas. Sabía que su hija tenía un destino brillante y que nada ni nadie podría detenerla. Con el paso de los meses, la vida de Manuel y Camila tomó un rumbo completamente distinto. Aunque seguían siendo las mismas personas sencillas de siempre, el respeto que ahora recibían les dio una nueva confianza. Manuel continuaba en su trabajo, pero ya no era visto como el conserje invisible, sino como el hombre que había criado a una de las mentes más brillantes que la empresa había conocido. Camila, a pesar de su corta edad, se convirtió en símbolo de inspiración. Muchos niños y jóvenes que la escuchaban contar su historia descubrían que la pasión por aprender podía abrir puertas que parecían cerradas. Ella repetía siempre lo mismo: no importa de dónde vengas, importa cuánto estés dispuesto a esforzarte. Y esa frase se convirtió en lema para quienes habían perdido la esperanza. El CEO, que antes había reaccionado con soberbia y burla, jamás olvidó la lección de humildad que Camila le dio aquel día. En más de una ocasión, confesó que había aprendido más en esas horas de caos que en años de experiencia empresarial. Desde entonces, impulsó programas internos para apoyar a jóvenes con talento sin importar su origen, asegurando que nadie volviera a ser subestimado. La relación entre padre e hija también se fortaleció. Manuel, que siempre había soñado con darle a Camila un futuro mejor, ahora veía cómo esos sueños se cumplían ante sus ojos. Cada logro de su hija era un recordatorio de que el sacrificio y la fe nunca habían sido en vano. El recuerdo de aquel día en que una niña se levantó en medio de ejecutivos, ingenieros y expertos para decir «Yo puedo solucionarlo», quedó grabado como una historia inolvidable dentro de la empresa. Y aunque la tecnología avanza y los sistemas cambian, la enseñanza de Camila permanecía. El verdadero valor está en la voluntad de hacer la diferencia. Si esta historia te emocionó y quieres seguir descubriendo relatos donde la valentía y la humildad cambian destinos, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás más historias que demuestran que los héroes pueden aparecer donde menos lo esperas.